Hola amigo, qué grato tenerte aquí hoy. Tenemos algo muy especial para ti. Nuestro hijo Harrison Conley, quien es el pastor aquí en la iglesia de Cottonwood, compartirá hoy y tiene un mensaje brillante. Y no quiero adelantar nada y decirles de qué hablará, pero sí quiero decirles prepárense. Tratará un tema que a algunas personas les gusta evitar, pero él siempre va directo al grano. Entonces, ¿listos? Entremos a la palabra. Hola, soy Bayless Conley. En la vida, todos enfrentamos la incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Algo es seguro, Dios te ve, Él te ama. No importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconsciente en todos sus caminos. Esa es la palabra del Señor. Cualquier cosa que se diga después es adorno. Esa es la palabra del Señor. Oremos, Padre, te pedimos que tomes tu palabra y nos instruyas con ella. Ayúdame, Espíritu Santo, a decir las cosas que me has instruido y a decirlas con humildad y con valentía, para que Jesús sea honrado, para que Jesús sea glorificado. Te amamos. Gracias por tu palabra. Amén. Amén. Existe un dicho muy antiguo, un viejo adagio, seguro lo han escuchado, dice algo así: sin dolor no hay ganancia. Sin dolor no hay ganancia. Y puedo ser sincero, nunca me ha gustado ese dicho. Ni siquiera un poquito, en serio. No me gusta nada. De hecho, siempre intento vivir con un lema diferente. Similar, pero diferente. Mi lema siempre ha sido, sin dolor no hay dolor. Por ejemplo, si un amigo me pide que vaya al gimnasio a ejercitarnos, mi pregunta es, oye, ¿seguimos una pelota o llevamos la puntuación? Porque si no hacemos esas cosas, intento evitarlo, ¿me entienden? Sin dolor no hay dolor. Ahora, este lema es ridículo, ya lo sé, pero me ha funcionado hasta hace poco. Un evento que hace poco tuvo lugar me hizo repensar mi amado lema, porque mi hijo mayor tiene 15 años. Está en secundaria. ¡Qué locura!, ¿no? Lo tuve a los 5 años. Es alumno de secundaria y en los últimos 12 meses ha brotado como habichuelas. Ha crecido 15 centímetros en 12 meses. Ya no es un bebé dinosaurio, ahora es todo un dinosaurio adolescente y emotivo. Y en su escuela, el primer año aplicó para béisbol universitario y pasó. Es genial, pero parte de... Lo sé, gracias, lo ayudé con eso. Parte de este nuevo programa de béisbol tiene que levantar pesas 5 días a la semana. Y en los últimos meses, desde que levanta pesas 5 días a la semana, ha subido 7 kilos adicionales de puro músculo. Y yo siempre he sido más fuerte que él. Sinceramente, en mi mente sigo creyendo que soy más fuerte que mi hijo, pero algo pasó hace 2 días que me hizo pensar 2 veces sobre todo esto. No sé cómo pasó, ni siquiera sé por qué pasó, pero ambos creímos que sería una buena idea tener una competencia de fuerzas. Lo acordamos y mi hijo de en medio dijo, ahora, inicien, luchaba contra mi hijo mayor. Y les diré que en 5 segundos supe que mi destino estaba sellado. En 5 segundos supe que esto no iba a salir como yo quería que saliera y aguanté el mayor tiempo posible, pero ese resultado fue inevitable. Por primera vez en mi vida adulta, mi hijo adolescente
demostró que podría ser mucho más fuerte que yo. No me gusta cómo se siente. No me gusta nada. Pero sé que para poder hacer algo al respecto, tendré que abandonar mi amado lema: sin dolor no hay dolor. Tendré que empezar a hacer ejercicio y abrazar lo opuesto a ese lema, que sin dolor no hay ganancia. ¿Puedo ser muy sincero con ustedes esta mañana? A la mayoría, cuando se trata de la vida cristiana, no nos gusta pensar en las dificultades que inevitablemente enfrentaremos. Y la razón es que muchos no tenemos una teología muy realista o saludable cuando se trata del tema del sufrimiento. Por el contrario, muchos tenemos la idea en la mente de que la vida de seguir a Jesús es una que siempre avanza hacia arriba y a la derecha. Y si algún día nuestra vida se sale de esa trayectoria, de alguna manera estamos haciendo algo mal. Pensamos que seguir a Jesús debe ser sin dolor, no hay dolor. Pero la Biblia enseña algo muy diferente. La Biblia nos enseña que el dolor, el sufrimiento, las pruebas y las dificultades van de la mano con seguir a Jesús. Puedo oír a un nuevo creyente decir: Dios mío, ¿a qué me inscribí? Te inscribiste a la mayor aventura de tu vida. Porque aunque no estamos exentos de las dificultades y las pruebas, lo que distingue al creyente es que en medio de las dificultades y pruebas tenemos esperanza. A diferencia del mundo que nos rodea, los creyentes sabemos que hay un propósito mayor. Detrás del sufrimiento sabemos que nuestro sufrimiento no será en vano. Dios está obrando en medio de ellos, usándolos para nuestro bien y para su gloria. Incluso en medio de las pruebas más difíciles tenemos la capacidad de aprovechar la reserva de gozo, sabiduría y perspectiva de Dios, que al final nos ayuda a superar la prueba. Santiago escribe y dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Quiero parar aquí un momento. Quiero hablarles de 3 cosas que vemos en el texto. Hablaré de la promesa, hablaré de la prescripción y hablaré sobre el propósito del sufrimiento. Iniciando con la promesa del sufrimiento. Noten la especificidad con la que Santiago escribe. En el versículo 2 dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Qué tanto desearías que dijera: si te encuentras con pruebas de diversos tipos? Dice: ¿cuándo? Con suerte esto no será una sorpresa para ninguno de ustedes, pero en esta vida, especialmente en la vida cristiana, las pruebas y las dificultades son inevitables. El dolor es parte del programa. Sin embargo, este es un punto muy importante que debemos establecer. Pasar por una prueba no significa que haya algo mal contigo. Pasar por una prueba no significa que Dios esté enojado contigo o que quiera atraparte o intente castigarte. Por favor, entiende que todo el castigo que Dios alguna vez tuvo para ti fue puesto sobre Jesús, derramado sobre Él completa y totalmente, pasado, presente y futuro. Ahora, por un momento hablaré solo a los creyentes presentes, aquellos que han puesto su fe en Cristo, su obra redentora en la cruz y su resurrección. Para ti, para el creyente, Dios ha derramado su castigo por el pecado sobre Jesús. Para aquellos que no son creyentes, los que no han puesto su fe en Cristo, la Biblia dice que algo diferente es para ti. La Biblia dice que la ira de Dios te espera, que el día del juicio vendrá. Eso es aterrador, pero hay buenas noticias. La buena noticia es esta: es casi paradójico. De aquel de quien necesitas ser salvo, es en realidad aquel a quien si recurres te salvará. Ese es el Evangelio. Dios te amó a ti, Dios amó al mundo a tal extremo que envió a su único Hijo Jesús, quien es la perfecta semejanza, exactitud y representación de Dios. Dios te amó tanto que envió a Jesús, y el que crea en Él no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Este es el Evangelio. Dios hizo que Jesús, quien no conoció pecado, se hiciera pecado por ti, para que tú pudieras ser la justicia de Dios en Él. Si has puesto tu fe en Cristo, lo que te digo es que el castigo por tus pecados ya ha sido derramado sobre Jesús. Significa que cuando pasas una prueba, nunca tienes que preguntarte ni por un segundo: ¿Dios intenta castigarme? ¿Dios me persigue porque hice algo malo? Totalmente no. No tienes que mirar por encima del hombro con Dios. Pero algunos comentan: oh, Dios me está probando con eso. Esto que enfrento, Dios me prueba con esta enfermedad, Dios me prueba con esta pérdida que he experimentado. Es improbable, porque bíblicamente estoy seguro de que Jesús dijo en Juan 10:10 que el ladrón, el diablo, viene a robar, matar y destruir.
Si lo que está frente a ti ahora roba, mata o destruye, no es de Dios. E incluso me atreveré a decir que Dios no te probará con algo por lo que Cristo murió para redimirte. Si buscas en el Nuevo Testamento, lo único con lo que veo que Dios prueba a las personas es con paciencia y obediencia, y muchas veces son lo mismo. ¿Es Dios el autor de tu dolor? ¿Es el autor de tus dificultades? No, no creo que lo sea. Sin embargo, ¿Dios permite el dolor? ¿Permite Dios que las pruebas y las dificultades entren en tu vida? Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Porque si somos sinceros, las pruebas y el dolor tienen una forma única de hacernos voltear a los pies de Jesús. Porque cuando las cosas van bien en nuestra vida, cuando hay gasolina en el auto, dinero en el banco y ningún drama familiar del que hablar pronto, los seres humanos tenemos la muy mala costumbre de olvidar la fuente de todo ese bien. A veces incluso etiquetamos mal la fuente de ese bien y pensamos que lo creamos para nosotros mismos. No quiero adelantarme al sermón de la próxima semana. Santiago 1:17 dice que todo bien y todo don perfecto viene de arriba. Proviene de Dios, del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra de cambio. ¿De nuevo Dios envía o causa pruebas en nuestra vida? No, no lo creo, pero sí las usa. Él las usa para enseñarnos cómo acercarnos a Él. Él usa nuestro sufrimiento para revelar en nosotros y a través de nosotros la bondad de Dios, su fidelidad y su misericordia. Tenemos esta asombrosa promesa en Romanos 8:28 porque sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Pero la pregunta se vuelve, si Dios no es el autor de mi dolor, ¿quién o qué lo es? Hay algunos culpables aquí. A veces somos nosotros, a veces somos los autores de nuestro dolor, a veces somos los autores de nuestras pruebas. A veces tomamos decisiones muy malas y adivinen, debemos vivir con las consecuencias de esas decisiones. Hace poco estaba viendo un documental llamado The Announcement sobre Magic Johnson de los años 90, cuando dio su rueda de prensa para anunciar al mundo que había contraído VIH. Hizo una declaración de Magic a uno de sus entrenadores que se me quedó grabada. Dijo esto: cuando Dios me dio esta enfermedad, se la dio al indicado. Y recuerdo que pensé, vaya, es un poco duro al culpar a Dios. Tal vez, en cambio, debamos atribuir a las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Quién es responsable del dolor y las pruebas en nuestras vidas? A veces yo soy, a veces somos nosotros, pero a veces son otras personas, ¿cierto? Rara vez nuestras acciones nos afectan solo a nosotros. Muchas veces las personas experimentan las consecuencias y los efectos secundarios de nuestras decisiones. A veces el dolor que siento en mi vida tiene que ver con las malas decisiones de otros. A veces somos nosotros, a veces son otras personas. ¿Puedo decir otro culpable? El diablo. No quiero sobreespiritualizar todo, pero el diablo es responsable de algunas pruebas y sufrimientos en tu vida. Es el ladrón que viene a robar, matar y destruir. Es el enemigo de tu alma que anda como león rugiendo buscando a quien devorar. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras persiguiendo al pueblo de Dios. Un ejemplo en el Antiguo Testamento sería Job. No, el diablo lo aflige con dolor, enfermedad, pobreza y pérdida, todo en un intento de hacer que Job le dé la espalda a Dios. Tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, él habla de este aguijón en la carne que tenía. Lo llamó un mensajero de Satanás que fue enviado para abofetearlo. La palabra ahí significa literalmente golpear, es como una ola que sigue golpeando contra la orilla. Este aguijón en la carne, este sufrimiento y prueba que el apóstol Pablo tenía, lo llamó un mensajero de Satanás. Enviado para bofetearlo, enviado para impedir que sintiera el llamado de Dios en su vida. Escúchenme, el diablo odia el hecho de que pertenezcas a Dios. Él quiere hacer todo lo posible para alterar tu vida, aislarte y apartar tus ojos de Jesús. A veces las pruebas las causamos. A veces otras personas. A veces es el diablo. A veces las pruebas son solo el subproducto de ser humanos y vivir en un mundo caído y lleno de pecado. Y dirán, ¿por eso le pasan cosas malas a la gente buena? Por cierto, en serio, no me gusta esa afirmación, porque cosas malas no le pasan a la gente buena. De hecho, en la historia del mundo, las cosas malas solo le pasan a la gente buena, a una persona, una vez. Su nombre es Jesús y se inscribió a eso. Nadie es bueno, solo Dios. Vivimos en un mundo roto, vivimos en un mundo caído, a veces ni siquiera hiciste nada malo.
y estás en medio de una prueba, pero ese es el punto. En esta vida siempre habrá la promesa del sufrimiento. Las pruebas y los problemas vendrán. Volviendo al texto, noten la palabra que Santiago usa para describir estas pruebas. Dice que son pruebas de varios tipos. Esa palabra varios en griego, en el idioma original, es de donde viene nuestra palabra manchas. Significa que estas pruebas vienen en diferentes formas, tamaños, colores y variedades. Comúnmente estas pruebas son únicas para cada persona. Para una persona, la prueba podría venir en forma de tentación. En esta área de nuestra vida con la que hemos batallado, esta área de nuestra vida que sabemos va en contra de Dios, va en contra de su estándar de santidad. Para algunos, esta tentación es una batalla diaria, para otros es una tentación que ocasionalmente asoma su fea cara. A veces es una tentación, otras veces, para algunas personas, podría ser algo con su salud. Una dolencia física que tiene un efecto pronunciado en su cuerpo. Podría ser una dolencia emocional que haya afectado su mente, bien en forma de ansiedad, depresión, pérdida o dolor. A veces las pruebas vienen en forma de nuestras finanzas, ¿no? Tal vez hayas perdido tu trabajo o estés endeudado. Tal vez se tomaron muy malas decisiones e inversiones. Tal vez sea un universitario que gastó todo este dinero para ir a la escuela, obtuvo este título, pero ahora no encuentra un trabajo que coincida con el título. 3 meses después de graduarse, el banco llama y quiere que le devuelvan su dinero. Tal vez alguien diga, oye, no puedo seguir con la inflación, me está costando mucho pagar la gasolina, el alquiler, la comida y el seguro, y existe esta incertidumbre en el área de finanzas. Tal vez tu prueba no sea una tentación, tal vez tenga que ver con tu salud, tal vez no sea financiero, tal vez tu prueba tenga que ver con las relaciones. Ahora hay todo tipo de dramas en tu familia, en tu matrimonio o en tu grupo de amigos inmediato. Ha habido una herida profunda y dolor que ha venido, pero en lugar de abordarlo, solo lo esconden debajo de la alfombra. Tal vez para algunos de ustedes, relacionalmente, su prueba es que el niño que criaron en la iglesia ahora se fue a la universidad, ha sido adoctrinado, ha cambiado su forma de pensar cuando se trata de Dios. Está en este proceso de deconstruir su fe. Todas estas son pruebas y nos afectarán a cada uno diferente porque es una mancha de pruebas. Escuchen, seguir a Jesús no equivale a la ausencia de dolor en nuestras vidas, pero lo que sí hace seguir a Jesús es darnos esperanza en medio de las pruebas. Nos da la esperanza de que no estamos solos, nos da la esperanza de que hay alguien que nos ama, nos conoce, nos ve y lo atravesará con nosotros. Seguir a Jesús nos da la esperanza de que incluso en nuestro peor día llegará un nuevo día, que incluso en nuestro peor día hay luz al final del túnel, que estas aflicciones que experimentamos son solo ligeras y momentáneas, porque un día vendrá en el que la mortalidad dará paso a la inmortalidad. Todo se va a arreglar, todo se va a volver completo, como siempre se pretendió que fuera. Seguir a Jesús no nos exime de las pruebas de la vida. Seguir a Jesús nos da una esperanza eterna, mientras soportamos esta tormenta temporal. Un viejo predicador lo dijo así: las tormentas no perduran, pero los santos sí. ¿Cómo soportamos las tormentas y las pruebas que inevitablemente vienen? Soportamos tomando la receta para el dolor. Y volviendo al texto, versículo 2, Santiago escribe y dice, tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se encuentren en diversas pruebas. La respuesta breve y dulce. La receta para el dolor es el gozo. Esta mañana sé que hay personas escuchando mi voz que llevan un peso muy pesado en el alma. Algunos que están aquí hoy es un milagro, es una victoria que incluso estén en la iglesia. Leemos este versículo juntos y dices, espera, enfrento la prueba más grande de mi vida. Estoy estresado, estoy agotado, estoy abrumado y me dices que la receta para mi dolor, la receta para mi situación es que debería estar feliz, por favor. No, en realidad no les dije eso. Sería muy raro si estuvieras feliz con tu situación. En este punto es importante que hagamos una distinción entre gozo y felicidad. En nuestra cultura occidental vemos a estos dos términos como sinónimos. Casi decimos que estos dos términos sean intercambiables,
pero no son lo mismo, y como seguido pensamos que lo son, hay confusión en nuestra mente. Leemos este versículo en medio de una tormenta, lo leemos y sustituimos la palabra feliz por la que está escrita. La palabra no es feliz, la palabra es gozo. La felicidad y el gozo son dos cosas muy diferentes, verás. La felicidad es una respuesta emocional que es fugaz. Es una respuesta emocional temporal que depende de si las cosas salen a mi favor. Lo diré así, la felicidad es circunstancial. Si las cosas salen a mi favor, si las cosas van según lo planeado, si los hijos se llevan bien, si me pagan a tiempo, si no se enciende la luz de verificación del motor, si gano el juego, sí, y dependiendo de si funciona a mi favor, determinará mi respuesta emocional de felicidad. ¿Me explico? Esta es la parte loca. Incluso si las cosas funcionan a nuestro favor, esa respuesta emocional que sentimos, esta felicidad con el tiempo se desvanece y se va. Pero el gozo, en cambio, es diferente. ¿Puedo decir esto? El gozo es en realidad una palabra y un concepto claramente cristiano. El gozo no es una respuesta emocional. Puedo decirte esto, el gozo ni siquiera es una emoción. Bíblicamente hablando, el gozo es un fruto. Es un fruto del Espíritu. Lo diré así, el gozo es algo permanente que nos llega a través de nuestra nueva identidad en Cristo. Significa que cuando tú y yo dijimos sí a Jesús, cuando Él se convirtió en Señor y el Espíritu Santo aplicó la salvación a nuestras vidas y nos convertimos en esas nuevas creaciones en Cristo Jesús, espiritualmente todo lo viejo se fue, todo se hizo nuevo. Parte de esta nueva identidad en Cristo es que se nos da el gozo del Señor. Es el fruto o el subproducto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, ¿puede el gozo crecer en nuestras vidas? Absolutamente. Como la fruta puede crecer en un árbol en su tamaño, así nuestro gozo llega a su plenitud. La respuesta es: debemos permanecer conectados a la fuente. En el momento en que dijimos sí a Jesús, ese gozo del Señor se volvió fundamental, se convirtió en una parte permanente de nuestra nueva identidad en Cristo. Y la mejor definición que se me ocurrió para el gozo es un contentamiento y una satisfacción internos inquebrantables que están anclados en saber, no en esperar, no en querer ni en desear, en saber que Dios obra para nuestro bien independientemente de lo que pase alrededor. Tal vez leas eso, tal vez lo escuches y digas: bueno, sí, lo entiendo, yo lo creo. Creo que el gozo del Señor está ahí en alguna parte, pero no puedo encontrarlo. Dices: predicador, ¿cómo puedo tener este gozo? Requiere esfuerzo, pero no es tan difícil. Solo hay que volver a la fuente. Recuerden, el gozo es un fruto del Espíritu. Si bien el fruto puede crecer en una rama, esa rama y ese fruto reciben su alimento de la vid. Las Escrituras dicen que Él, Jesús, es la vid. Somos las ramas. Si quieres obtener el gozo del Señor, debes volver a la fuente. Debes ser una persona de su presencia. Déjenme repetirlo, debes ser una persona de su presencia. Salmo 16, versículo 11. ¿Conocen este versículo? David, el salmista, escribe esto: tú me haces conocer el camino de la vida. En tu presencia, hablando de Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cómo me puedo volver una persona de su presencia? ¿Quieres ser una persona de su presencia? Primero debes ser una persona de la palabra. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. ¿Quieres ser una persona de su presencia? ¿Necesitas ser una persona de oración? ¿Por qué? Porque es en el lugar de la oración donde te comunicas con Él. No es un monólogo donde venimos con nuestra lista de demandas. Es un diálogo donde comenzamos con el agradecimiento y la gratitud. Luego escuchamos que Él nos hable a nosotros. ¿Quieres ser una persona en su presencia? Ser una persona en una comunidad centrada en Cristo. Él dijo: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio. ¿Quieres ser una persona de su presencia? Debe ser una persona que practique la quietud. Oh, no nos gusta eso. Es difícil en nuestra vida, que se mueve a 1,000,000 kilómetros por hora. Pero la Escritura promete: estén quietos y sepan que yo soy Dios. ¿Quieres ser una persona de su presencia? Debe ser una persona que adora.
Tenemos la promesa de que Dios se encuentra con el que se regocija. Tenemos la promesa de que Dios es entronizado. Literalmente toma residencia, toma morada en la alabanza y en la adoración de su pueblo. Espero que sea nuestra resolución que en tiempos de dolor, en tiempos de prueba, no permitamos que nada nos impida ser un pueblo que busca su presencia. Es allí en su presencia a la que accedemos y experimentamos la plenitud del gozo, que por cierto, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenemos la promesa del dolor. Les digo que las pruebas vendrán, pero tenemos una receta para el dolor. Es el gozo del Señor, y rápidamente el dolor tiene un propósito. Versículo 3. Santiago dice esto sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Aquí está el propósito del dolor, que cuando salgamos de la prueba, salgamos con una fe firme. Y si tienes una Biblia que trajiste a la iglesia esta mañana, tu versión podría decir perseverancia, o puede decir fortaleza. La mía dice constancia, pero esas tres palabras se pueden intercambiar. La imagen que se asocia con el idioma original, el griego, no es el tipo de paciencia, resistencia o firmeza que uno muestra cuando llegas al consultorio y esperas allí a que venga el médico. Tienes paciencia y dices, vamos amigo. No es el tipo de paciencia o resistencia con el que dices, solo quiero irme a casa, pero tengo que esperar a que termine mi turno en el trabajo. Más bien, el cuadro que se pinta en el idioma original es esta firmeza, esta resistencia, esta paciencia de un corredor de maratón. Es una determinación interior que dice, voy a seguir avanzando, voy a seguir poniendo un pie delante del otro, incluso cuando las cosas sean más difíciles de lo que espero, incluso cuando estés exhausto, incluso cuando no puedas ver la línea de meta, seguiré avanzando. Este es el tipo de fe que Santiago dice que se desarrolla en nosotros durante las pruebas. Amigo, la verdad es que si no te rindes, vas a ganar. Es a través de la fe y la paciencia, a través de la fe y la perseverancia, que heredamos las promesas y debemos emularlas. Las Escrituras dicen que debemos vivir nuestras vidas según el modelo de aquellos que mediante la fe y la paciencia han heredado las promesas. Algunas personas dicen, bueno, quiero paciencia, pero Dios, dámela ahora. Bueno, no funciona así. Así como compartió el pastor Harrison, es un pie delante del otro, sigue avanzando. Cuando los relámpagos destellan, cuando las nubes de tormenta se acercan o cuando el sol brilla, solo sigue avanzando. Dios es fiel. De nuevo, es a través de la fe y la paciencia, la fe y la perseverancia que heredamos las promesas. Así que solo quiero animarte, amigo, no te rindas. Continúa en el nombre de Jesús y nos vemos luego. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.